Bien, vamos a ver esta parte ahora de los hongos. Los hongos. ¿Se nota la imagen? Sí, se nota. Perfecto. Aquí dice clasificación filogenética de organismos considerados tradicionalmente como hongos. Ayer les hablaba algo ya de que muchas especies de hongos no vean si hongos, sino con la biología molecular se los ha separado. Y hay algunas enfermedades muy conocidas dentro de esto y que se mantienen todavía con ese nombre de hongos. Entonces, esto estamos con la microbiología en base a la gran cantidad de información que se hace sobre las secuencias del ADN. Estas secuencias del ADN permiten reconstruir la filogenia y la clasificación de los organismos de un modo más confiable, no totalmente seguro, pero un poco más confiable. Y esto se lo hace a través de la biología molecular. Nosotros a los hongos los conocemos así. Y tal vez los otros conocen ahí en Sapecho algunos hongos como en el cacao, como manchas se nota. A veces una masa pulverulenta puede volverse en un principio blanquecino, después negro. Bueno, eso es hongo. Pero en la mayoría de los casos al hongo se lo representa así, como este hongo de los pitufos, así. Esto. Esto sí es hongo, pero es una parte pequeñita de los hongos esto. ¿Ya? Entonces los hongos, incluidos esos que causan enfermedades y estas que son saprófitas y otras incluso que se comen hongos, son parte del mundo de los vegetales. Se diferencia de las plantas porque carecen de cloroplasto, o sea, no hay hongo verde, no hace fotosíntesis esto. La composición de la pared celular, ustedes saben que la pared celular de las células de las plantas está formada de celulosa y compuestos pépticos. Aquí no, no. Raro sería que tenga celulosa, sino está formada de una abundante quitina. Quitina. Es una sustancia propia del exoesqueleto de los insectos, o sea, muchos insectos que tienen guardado la alita adentro, doble alita tienen, uno encima. Esa es quitina. Quitina nosotros también tenemos en nuestro cuerpo. Las uñas que tenemos son quitina. Entonces es dura, pero hay quitinas blanditas también en esto. Los hongos son inmóviles, o sea, no se pueden mover, no se pueden trasladar de su sitio, excepto las células encargadas de la reproducción. Este hongo, como se ve aquí, no tiene, es que tarde entran, ese es mi problema. Esas tres que han entrado me van a hacer poner a la lista, por favor. Las tres personas que han entrado en esto. Bien, entonces, los hongos no tienen hojas, no tienen raíz, no tienen tallo, ¿no? O sea, no hay órganos diferenciados. ¿Y de qué se sostiene? Es lo que vamos a ver, de qué está compuesto los hongos. Esto, la estructura de los hongos. Entonces, la estructura general de los hongos, esto, por lo general, la estructura es filamentosa y de muchas células. Está formada, esta palabra, por favor, hifas. ¿De qué está hecho las hifas? Perdón, los hongos de hifas. Ese es el componente principal, que es la estructura fundamental de los hongos, cuyos filamentos, ¿cómo son las hifas? Son hilitos microscópicos así. O sea, esto que veíamos acá, esto está formado de puro hijes, un enmaramañamiento de hifas así, unos tupiditos de otros así, a lo largo también, pura hifas son. ¿Tiene xilema? No. ¿Tiene floema? No, porque no tiene órganos esto. Entonces, cuando se juntan varias hifas, forman este cuerpo, a este ya se llama micelio. Por favor, esos nombres, agárrenlo bien. Las hifas forman micelio. O sea, cuando ustedes ven sobre el cacao esa mancha de la monilia, grande ven, pero si nosotros llevamos esa manchita al microscopio, vamos a ver unos hilitos. Esos hilitos, el conjunto, toda la mancha se llama micelio. Así. Crecen apicalmente y poseen en algunos casos tabicos o septos. Sí, hay eso. O sea, se puede ver célula a célula y en otros casos no. Es como
como un sifón continuo, así. Sifón es como por decir un tubo continuo, sí, sin límites. Cuando cada célula contiene un solo núcleo, la UIF se denomina apocítica. Eso en la mayoría. Cuando existen dos núcleos, dicarióntica. También existen formaciones xenocíticas acá, esto. Este es como en un tubo, varios núcleos así, ¿no? Dentro del citoplasma común. No sé si me está entendiendo. Por favor, estos nombres de IFA, micelio, agarrarle bien. Y dentro de la IFA estoy diciendo, las IFAs son una cadena de células. Dentro de cada célula puede haber un núcleo. Cuando tiene un núcleo se llama apocítica, cuando tiene dos se llama dicarióntica, cuando tiene muchas, xenocíticas, ¿no? Aquí está. Ese honguito es su radiografía. Esto que hemos visto hace ratito, hemos mencionado. Ahí están las cifras. Aquí. Son hilitos estos, así. IFA. Acá abajo igual. El conjunto es micelio. Esto también es micelio. Si lo saco una IFA, lo voy a ver así. Esta es una célula, otra célula, así. Cadena de células. Entonces, aquí la IFA es dicarióntica, porque tiene dos núcleos al interior. ah, Otra vez sigue entrando gente. Bien. Entonces, cuando tiene dos núcleos, se llama dicarióntica. Si tuviera un núcleo, apocítica. Hay veces esto también que no se nota largo, ahí adentro hay hartos núcleos. Por eso se clasifica a los hongos. Esas características hay que tomar en esto. Entonces, todo es IFA, IFA. El conjunto se llama micelio. Esas palabras, por favor, acá está micelio. IFAs, así. Los septos también. Por favor, tomarlo muy en cuenta esto. Ya. Pasamos a otro. Acá está otra radiografía de este honguito. Acá está. La radiografía cabal. Estoy acá. Este honguito lo sacamos, su radiografía. Aquí están las cifras. Dicariónticas. Cada célula tiene dos núcleos así, de ese hongo grande. Todo esto es micelio. Cada filamento es IFA. Aquí no hay tejidos. No hay. Ustedes han visto en histología tejidos. No, aquí no hay eso. No hay. Simplemente es una masa de micelios así. Entonces, esto, por ejemplo, aquí, esto es lo que vive. Esta IFA en el suelo está apenas enterradito, muy poquito por debajo del suelo o casi encima del suelo, así. Es el que permanece todo el tiempo. Esta parte se puede morir. ¿Para qué sale esta cabeza, esta parte? Con sombrero, con estipe, así como con tallo, así. A ver, es como si la planta floreciera. Si esto fuese una planta y quiere florecer. ¿Y para qué florece la planta? Para reproducirse. No es para alegrarnos, es para reproducirse. Para eso florece la planta. Ahora, en este caso, estas hifas quiere reproducirse. Este es el hongo, esta es la base, es esto. Quiere reproducirse y empieza a hacer una fecundación y va a formar estas células así. Una célula con dos núcleos así. Primero era uno. Se juntan después estas dos células, se fusionan. Se fusionan estas dos células, se vuelve uno. A ver, ¿dónde clarito? Acá. Aquí está dos, se fusionan y forman cuatro. Estas cuatro son las basidiosporas, esporas reproductoras así. Esto cae al suelo, de aquí va a salir otro. Pero esto es en la reproducción sexual. También existe reproducción asexual, porque aquí todo sí, porque después lo vamos a ver esto con mucho detalle, porque esta parte hay que entender de los hongos, sí, ¿no? Entonces aquí tiene, este se llama basidio, ahí es donde hace la operación de fusión de núcleos, se fusionan los núcleos, hay un solo núcleo dicarionte, este se divide por meiosis en cuatro, ustedes saben que mitosis, meiosis, la división celular, ¿no? Por mitosis en dos, por meiosis en cuatro, aquí hace meiosis, y cuatro esporas haploides N, o sea, caen al suelo, y si caen a buen sitio, puede germinar, puede germinar.
Ahí están las hifas cenocíticas, apocíticas, dicariónticas, con dos. Una cosa ahora. Esto es, bueno, hay veces se puede presentar como, por ejemplo, pseudoparénquima, prosénquima. Hay algunos hongos que están bien duros. El claroderma, por ejemplo, en los árboles de ahí de Sapechó, parecen unas pisas ahí. Si lo jalas es duro y se va a salir la corteza del árbol más es duro. ¿Por qué? Porque son unos prosénquimas esclerosados. O sea, la cutícula ya es como uña, o sea, perdón, la pared celular es como uña dura. Dura es la sustancia que tiene. Pero esto es la mayoría de los hongos. Hay algunos hongos que tienen una sola célula, ya no necesita formar hifas, unitarios son. Una célula, otra célula, quiere reproducirse, se divide sexual o asexualmente, pero lo más común es la asexual, de uno en dos, de uno en dos, de uno en dos, así. ¿Cuáles son estos hongos? Unicelulares, ya no forman hifas, tampoco forman micelio. La levadura del pan. La levadura para hacer el pan es unicelular, la célula. Por eso cuando la levadura, hay algunas levaduras sintéticas ahora que traen granulado. Hay otras levaduras casi naturales que están medio masa, húmeda. Lo meten al agua tibia, se va a deshacer por completo, ¿no? Si una gotita sacamos, ahí vamos a ver al microscopio estas células así. Pero son pocos. La levadura de la cerveza es la misma. Saccharomyces cerevisiae se llama, por eso, de la cerveza. Saccharomyces cerevisiae. Es la misma. Entonces, ahí tenemos unicelulares, pero son muy pocas eso. La mayoría forman hifas. Por ejemplo, hemos sacado en el laboratorio. Estas son las hifas. Es foto real del moho del pan. Cuando el pan se mueve, forma así, las hifas. Conjunto se llama micelio. Sí. Los hongos, al margen de los saprófitos quiere decir que descomponen la materia orgánica. ¿Dónde viven estos saprófitos? En materiales muertos. O sea, cuando una planta se muere o cae las hojas y las ramitas que tiene, no lo recoge, está en el suelo. Pero con el pasar del tiempo se va a deshacer, se va a volver como tierra vegetal, gracias a la acción de hongos y bacterias, los dos. ¿Qué proceso más importante? Esos son los saprófitos, o sea, sobre organismos muertos. Un animal muerto también se puede deshacer por completo, se puede descomponer por completo. Pero para nosotros lo más importante es la planta, saprófitos, sobre animales, perdón, sobre organismos muertos, saprófitos, descomposición. Y los parásitos son los que atacan, causan enfermedad, ¿no? Como la monilia. Entonces, pero al margen de estos saprófitos parásitos, hay hongos que hacen una enorme contribución a la economía, porque se utiliza para distintos fines como alimentos. Hay champiñones que se comen, ¿no? Pero no todo champiñón es comestible, ¿eh? Yo conozco muchos hongos, pero yo no puedo comérmelo nomás, viendo un hongo, si no tengo que comprar. Eso es lo importante, porque de lo contrario, si el hongo, hay muchos hongos que son grandes y son tóxicos y no te permiten más vida, te causan un ergotismo y te puede mandar al otro lado, ¿eh? Entonces, las champiñones turmas se comen de gran valor nutritivo. Algunas tienen propiedades terapéuticas, dice que comer hongo hace bien a los que tienen cáncer. Las levaduras que hemos mencionado sirven para fabricar el pan. Los hongos fermentadores de cerveza se utilizan en la industria de la cerveza. En la maduración de los quesos o quefort, nosotros comemos quesito hecho con cuajo, ahí en el altiplano o los que traen de aquí para ahí. La pil también debe ser quejo, pero eso lo hacen con cuajo y el cuajo es bacteria. Pero hay algunos quesos muy finos que se utilizan en Inglaterra, Italia, Argentina también tiene esto, que maduran el queso con hongos.
Y existen también hongos que se lo utilizan para el control biológico de plagas como la broca del café. Hay las esporas que se conocen, son muy chiquititas, muy pequeñitas son, y eso se lo puede utilizar como polvillo, se lo mezcla con algún agua y un adherente, y se lo rocía a la planta del café, y casualmente le cae a la espaldita sobre la cabeza del insecto de la broca del café. Sobre ese cuerpito del insecto germina la espora del hongo. Al germinar lo parasita y lo mata. Control biológico. Así. Eso lo van a ver en terapéutica vegetal. Ahora, para el caso de los hongos, Gilbert, bueno, de McLaughlin, 2009, proponen una nueva clasificación filogenética en base a recientes estudios en análisis de filogenia molecular, con biología molecular, en la que se incluye otros miembros considerados como hongos. Con base a la propuesta indicada, el presidente trabaja acepta. Dice, los hongos pertenecen al reino Eucaria, al dominio Eucaria. Reino Fungi, hongo quiere decir esto, ¿no? Es en inglés, pero así está escrito. Subreino Ticaria, 7 divisiones, 10 subdivisiones, pero no nos interesa mucho esta parte, tal vez los órdenes, y más de 80.000 especies descritas. Pero en total dicen que hay más de 1 millón de hongos, y muchos no tienen nombre. Como son tan pequeñitas, entonces no se puede clasificar fácil esto. Pero sigue los estudios de esto, aumentando el número. Bueno, pero entonces hay miles. De estos 80.000, de los que más se conoce debe ser uno. 7, 8%, a mucho 10. Ahora, en los cuadros que a continuación se muestra, he visto un cuadro, he puesto un cuadrito en el texto que les he mandado. Estos son una taxonomía tradicional, lo que siempre se consideraba como era un hongo, ¿sí? Por ejemplo, había una planta que se llama Plasmodiofora brassicae. En el texto está esto, lo he puesto. ¿Qué es ese hongo? Plasmodiofora brassicae. Ataca a las coles, a las plantas hortícolas, las coles. ¿Qué son las coles? Las coles son el repollo, el coliflor, el brócoli, esas plantas. También al nabo y al rabanito. Esos son colis, pero especialmente repollo, brócoli y coliflor. Ataca esto. Y cuando lo ataca, era mancha gelatinosa, no seca ni pulverulenta, como masa viscosa. Encima se pone en el cuello del tallo, especialmente. Ahí lo empieza a atacar y se cae la planta. O sea, la cabeza del repollo se cae, ya no hace cabeza el coliflor así. Esto se pensaba que eran los hongos mixomicetes, sí. Mixo quiere decir gelatinoso, sí. Actualmente, con la biología molecular se ha determinado que no había sido hongo, había sido un protozoario. Por eso se creó el reino protozoario, el protozoa, y no hongos como el que se conocía anteriormente. La fase vegetativa es plasmodio, o sea, una masa gelatinosa, resultante de la erupción de muchas células agregadas así. Estos hongos son de vida saprófita, carentes de pigmentos, o sea, no hace fotosíntesis, obviamente. Muy pocas especies son parásitas, generalmente de estructura plasmidial, va a decir, se asemeja a un citoplasma común, desnudo, que en su interior aloja numerosos núcleos. O sea, no hay límite entre célula y célula cuando están entre hartos así, como una gelatina así. Si la gelatina llevamos por decir que va a ser un protozoo, entonces no va a haber límite de pared celular, sino todo va a ser protoplasma, 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 así unidos todos. Por eso es una masa gelatinosa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que antes era hongo, ahora ya no. Pero nosotros estamos poniendo que era tradicionalmente, o sea, la tradición nos hace ver. En algunos libros sigue siendo como hongo esto. Sigue. Otro es el reino cromista, que antes también se decía que era hongo. Así. Por ejemplo, aquí tenemos varias familias importantes para la agricultura. Una familia Pithiaceae, Peronosporacea, Albuginacea. ¿Sí? Por ejemplo, esta. Este es un hongo Phytophthora infesta, ataca a la papa esto.
la hoja se vuelve medio café clara, quita el área fotosintética de la planta, lo puede matar a la planta. Y cuando ya está dando tubérculo, no, la tubérculo también, el tallo, todo se siente afectado, todo se ve afectado. Este es de la familia Pitheaceae onco que causa el tizón tardío de la papa. Este es muy frecuente, este hongo, en el cultivo de papa, en los valles de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca. Fuerte. Entonces tienen que poner fungicida, no sé cómo el fungicida le da resultado. Fungo quiere decir hongo, sida mata hongo. Entonces no hay cómo explicar. Pero no había sido hongo esto. Había sido un omicete. ¿Qué es un omicete? Un alga del reino cromista. Alga, no hongo. Entonces cambió, hay varias especies aquí como esto, como esta otra de las peronosporáceas, el mildio de la vid, en lugares donde produce la vid, por ejemplo, Luribay en La Paz, en Tarija se produce en buena cantidad los vides de altura, Chile, Argentina son zonas vitícolas. Y al que le causa gran problema es el Plasmopara vitícola, conocido como el mildio de la vid. Igual, quema, quita el área fotosintética, ataca el fruto como unas pelusas blanquecinas así, pulverulento, a veces gran cantidad de perforación, pero no había sido hongo, que había sido alga. Eso es lo raro, lo nuevo que hay, ¿no? Yo no lo puedo, antes sí lo metía, hace unos 10 años atrás ya, claro, llevábamos como hongos esto, pero la biología molecular ha demostrado que no es esto, por las secuencias del ADN. Ahora, aparte de eso, ahora entramos a los hongos verdaderos. ¿Sí? Los hongos eumicotas se caracterizan por llevar, quiere decir verdadero, quiere decir verdadero, micotas, hongos verdaderos. Se caracteriza por llevar talos inmóviles, no se mueve de su lugar, excepto las células encargadas de la reproducción en algunos grupos. Los hongos, como sabemos, no tienen raíz, no tienen tallo ni órganos diferenciados. Por lo general, la estructura es filamentosa. Bueno, ya hemos dicho esto. Está formada de hifas, ¿ah? Que es la estructura fundamental, y el conjunto de hifas forma el micelio, que a menudo puede formar cuerpos talosos sin tejidos ni órganos diferenciados. O sea, no hay tejido en el órgano, por mucho que sea grande el hongo. Aunque existen algunas especies unicelulares como las levaduras, ¿no? Las hifas crecen apicalmente. Esto ya hemos visto en la primera parte. Este es un honguito, por ejemplo. Los hongos, cuando quieren reproducir, como hemos visto, lo hacen generalmente en una reproducción sexual mediante esporas. O sea, la semilla, como semilla es la espora, pero nada tiene que ver con semilla, es parecido nomás así. Cae al suelo una espora, entonces, esta espora puede germinar en hifa, que es la hifa. Las hifas son filamentos del hongo, filamentos. Estas hifas pueden producir otra vez esporas, ¿sí? Este es asexual, sin sexo, así. Las hifas producen esporas, ¿sí? Pero en algún momento estas hifas se pueden aparear. Hifa masculina, hifa femenina, las células nomás a nivel de eso, y puede formar la plasmogamia, o sea, unión de los citoplasmas. O sea, se unen N más N acá. Y cuando se unen, da una cariogamia, se juntan los núcleos. Ahí ha fecundado. Cuando se juntan los núcleos, se fecunda y forma la cigota. Esto saben los árboles que es la cigota en las plantas. Esta cigota sufre una meiosis, otra vez las esporas así. Más o menos los hongos se reproducen de esta manera. En líneas generales, hay hongos con reproducción muy complicada, con reproducción muy simple. Por ejemplo, esta, la más simple. De la hifa nace esporas, otra vez hifa, esporas, otra vez hifa, esporas. Esta es la más común. Y algunas veces opta por esto. Pero es más o menos un indicador general, no específico para todos. Cada cual tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, los animales, no sé cuánto tiempo dura la vaca su gestación, por decir. Debe ser 9 meses, pero del elefante debe ser mucho más. Cada cual tiene su particularidad, pero lo mismo tiene que hacer fecundación, un proceso general, tiene que tener todos los animales.
pero la particularidad está en cada especie. Lo mismo, la particularidad está en cada especie acá. Formas de nutrición. Bueno, hemos visto por la forma de que los hongos son heterótrofos, o sea, comen de todo, por decir, ¿no? Porque no pueden sintetizar su propio alimento. Por tanto, requieren de fuentes de energía. O sea, como no hace fotosíntesis, ¿de dónde va a sacar la comida? ¿De dónde va a sacar para su subsistencia? Entonces recurre a compuestos orgánicos, esto que decía, hojas muertas, para los saprófitos, ¿no? Animales muertos, o bien, del sustrato donde crece y desarrolla. Fundamentalmente requiere esto, o sea, el hongo cuando descompone la materia no solamente ayuda a que se descomponga y haga materia orgánica, sino se alimenta, para eso hace, para alimentarse y obtiene hidratos de carbono en forma de azúcares simples. Los hongos se dividen en dos grupos, saprófitos y parásitos, ya hemos visto esto, ¿no? Saprófitos, aquellos que descomponen la materia orgánica para alimentarse, ¿no? Organismos muertos, sobre organismos muertos. Y los parásitos sobre organismos vivos. Es el que más nos interesa a nosotros, sin descartar esto en ecología. Los primeros viven, dice, sobre materia orgánica en descomposición, ¿ve? Muerto. Los parásitos viven sobre organismos vivos, causando enfermedades en plantas animales también puede afectar al ser humano. Hasta ahí creo que está bien esto. Ya hemos visto la importancia de los hongos, cuán importantes son. Ya hemos dicho que los hongos saprófitos, junto a la actividad de las bacterias, descomponen la materia orgánica. Con este proceso hace una enorme contribución a la biosfera y a la sobrevivencia de los seres vivos en la naturaleza. Liberan dióxido de carbono a la atmósfera, devolviendo compuestos nitrogenados al suelo, que son reutilizados por plantas y animales. Aportan significativamente en beneficio de la humanidad. Los hongos se utilizan para distintos fines. Numerosas especies conocidas, esto ya hemos dicho, ¿no? Comestibles son, no todas, ojo, y de gran valor nutritivo. Estas propiedades terapéuticas lo utilizan como medicamento cuando se come, para la fabricación, para los quesos de confort. Hay quesos de camembert que se fabrican con hongos así, control biológico también. Hay un honguito muy que se llama Giberella fujikuroi. Este hongo ha dado un tremendo beneficio a la floricultura, a la horticultura, a la fruticultura. ¿Por qué? Porque de este honguito se ha obtenido la giberelina, que es una sustancia que hace crecer las plantas, hace crecer los flores, hace florecer más rápido, da gran tamaño de frutos, etc. Un fitorregulador muy utilizado. Floricultores, fruticultores, horticultores. Bueno, ¿cómo se obtiene esto? Resulta que en el Japón el arroz es asiático. Los primeros que cultivaron, domesticaron son los chinos, los hindús, los japoneses. Este Fujikuro es un botánico japonés que vio que en un cultivo de arroz, cuando las plantas, porque en el arroz se deben dar de cuenta ustedes, se pone el arroz, se siembra, en cierto, cuando ya están 3, 4 meses, parece un mesón, todos casi alcanzan el mismo tamaño en altura. Y esto se vio en el arroz también en el Japón. Todos alcanzaban a los 4 meses altura, pero hay algunos que le decían arroces locos. Crecían, en vez de crecer 1,20 o menos de eso, digamos 1 metro, la altura del arroz en el tallo. Y hay algunos que se disparaban hasta 2,5 metros. A eso le decían arroces locos. Y han estudiado qué tenía. Y había tenido una sustancia llamada giberelina, que hacía crecer. Y a partir de ahí han obtenido ya sintéticamente esto. Sabía qué componentes tenía, eso lo han juntado y ahora se usa por horticultores. Esta giberelina siempre existe en las plantas. Sin eso no crecería. No crecería. Siempre existe esto. Todas las plantas en el ápice del tallo, conocen, ¿no? El ápice del tallo, donde están los tejidos meristemáticos. Tiene que crecer a partir de ahí, a lo alto, por lo general, tejidos meristemáticos.
En las células de esos tejidos, de ese tejido meristemático, existe giberelina siempre, siempre. Hay ácido indolacético, hay indobutírico, pequeñito. Sin eso no crecería. Es como un alimento a las células que le dan dividirse y crecer, dividirse y crecer. Eso es lo que hace. Y algunos dividirse y hacer las células más grandes así. Entonces, fundamental es eso. En el lápiz existe siempre esto, pero en pequeñas cantidades. Ahora, ¿quieres utilizar para tus flores por esto? Ah, esto hay para vender. Giberelina. Bien. Es muy conocida la participación de ciertos hongos en asociación con ciertas especies de algas en la formación de los líquenes. Líquenes hay como 27.000 o 30.000 o más especies, ya no se sabe cuánto es, pero hay miles, decenas de miles. ¿Qué es un líquen? En líquen hay harto ahí, líquen. Es una asociación simbiótica, ¿qué por simbiótica? Entre dos organismos, un alga y un hongo. Pero no todas las algas ni todos los hongos forman líquenes, sino algunos. Y el hongo vive como hongo y el alga vive como alga. Eso lo vamos a tocar después esto, pero también participan los hongos en eso. ¿No? Diversidad ecológica, eso quiere decir cuántos hay, más de 1.000.000 de especies, pero solo 80.000 están con nombre y apellido. ¿Ah? Muy poquito. Y otros se han extinguido, seguramente están en vías de extinción otros. Los hongos tienen distintos hábitos de vida, se ha indicado que los saprófitos descomponen, ya sabemos eso, ¿no? Y los parásitos también. Ahora, de los hongos verdaderos, hay estos grupos. He escogido algunas especies, por ejemplo, de la división Glomeromycota, Mucoromycota. En el textito hay un cuadrito en el donde dice hongos. Seguramente ya lo tienen eso. Lo he vuelto a revisar, lo he sintetizado porque era muy grande, como 60 páginas. Creo que es a 20 algo páginas le he puesto que sea más importante. Esto les va a servir para otras materias, esta parte de hongos, como base. Porque en fitopatología sí o sí van a llevar hongos. Sí o sí, con profundidad. Para eso les va a servir de base. Entonces, en esta clasificación hay la clase de Mucoromycetes, hay 5 clases, ¿no? Orden mucoral, familia Mucoraceae. Estos son hongos saprófitos. ¿Saben cómo son saprófitos? Descomponen la materia orgánica. O bien forman ectomicorrizas. ¿Qué es una ectomicorriza? Riza es raíz. Aquellos organismos que viven en la raíz de las plantas, o sea, hongos que viven a raíz de las plantas. Micorrizas, eso son mico es hongo. Ecto, afuera, fuera de las células de los hongos en las raíces, así. El Mycelium amplificado xenocítico a veces producen septos que contienen microsporas a la madurez. Esto es fundamental. Ayer estábamos hablando en la raíz de las leguminosas como la arveja, la cannavalia, ¿conocen, no? ¿Hay cannavalia? Sí, que hay. Eso, esa cannavalia. A ver si sacan alguna vez la cannavalia tan chiquita, pero fotos grandote, ¿eh? La vaina es grande. Si sacan, van a ver unas como verrugas en la raíz. Esos son rhizobium. Pero puede estar adherida de algunos hongos ahí. Siempre andan hongos y bacterias así. Siempre están haciendo gran beneficio. Obviamente hay que cuidarse de los parásitos. No todos son buenos así. Ahí está, por ejemplo, un hongo, el moho del pan, el pan de molde. Este siempre hacemos como ejemplo para ver esto. Fíjense. Es foto de nuestro laboratorio, esto hemos sacado de algún lugar. Este es la foto, el de abajo. Acá por es cabecitas negritas, cabecitas negritas son estas, sí. Y las hifas, fíjense acá cómo están. El conjunto es micelium, ¿sí? Entonces, esto quiere reproducir, por eso es rápido. Por ejemplo, el pan. Miren acá. Aquí sí seguramente ha caído una esporita de hongo, sí, una esporita. Ha nacido, ha vuelto a reproducir hasta que se ha hecho grande. Por completo se lo puede entregar. Por la mucha reproducción de esporas, así. Entonces, una esporita ha salido acá
a fondo con una especie de rizoide parecido a raíz, se agarra de ahí, entonces empieza a formar, estas son las hifas, así. Empieza a formar esta columna que se llama esporangióforo, así. Y la cabeza es el esporangio, esta cabecita. Cuando ya está maduro el esporangio, emite las esporas. Estas esporas, otra vez caen aquí en la proximidad, germina otra vez. O bien puede hacer estolón. ¿Saben qué es estolón, no? Como la frutilla. Se alarga, en algunas frutillas se alarga esto y vuelve a salir así. Por esporas o por estolón. Pero todos son reproducción asexual, pero también existe reproducción sexual. Este es el Sisopus estolonífero, el moho negro del pan. Siempre en el pan, cuando se ha guardado en forma húmeda, dentro de una bolsa sin que esté muy seco, entonces ahí se lo ve, eso es lo que vemos. Acá está el más grande, Sisopus estolonífero, aquí está el micelio en conjunto, cada unito son las hifas, esporangióforo, esporangio la cabeza y aquí están las esporas. Bueno, esto es para ver, esto es microscópico. Por fuera se lo ve así, mancha nomás es. Primero hay que detectar con el estereoscopio. Sacamos un pedacito, ya al microscopio hay que ver, así se ve. Listo. Otra, los Chytridiomycetes acá, de la familia Syncytraceae, reino de los hongos basales, Chytridiomycota, clase Chytridiomycetes, orden Chytridiales, familia Syncytraceae. Por favor, voy a pedir siempre que aprendan algo, no hay cosa difícil, hay que ser persistente en el aprendizaje. Y ustedes tienen que ser con un aprendizaje de por vida. Entonces, para esto necesita arte, ciencia y paciencia. Arte, la manera de poder comprender, de esquematizar su plan de estudios o su manera, su método de estudio. Ciencia, conocer lo que actualmente se produce. Y esto hay que hacerlo con toda la tranquilidad, con la paciencia, por favor. No es a la locura los nombres. Ustedes para estudiar esto tienen que sentarse en un lugar bien tranquilo cuando ya nadie moleste. Y recién van a aprender. No a la locura. No van a entender nada. Bueno, acá tenemos la familia de los hongos acuáticos, así. Medio húmedos, así. Va. Algunas especies, los cuerpos vegetativos son unicelulares. Consta de unas 750 especies. Las paredes de las hifas están principalmente formadas de quitina, ya hemos dicho, también celulosa porque están en el agua, pero la mayor parte es quitina. Las estructuras reproductivas son esporas, porque espora en el agua, quiere decir, no quiere decir animalito, o sea, la espora nada como animalito, sí. Y los gametos llevan un solo flagelo. La reproducción asexual mediante sus esporas lleva un flagelo posterior. Estas contienen un cinetosoma y un centríolo no flagelado. Talos monopódicos centríolos, no he entendido nada. Bueno, casi puedo decir, tiene hifas senocíticas, listo. Muchas células en una sola célula. ¿Sí? Paredes celulares de las hifas, principal quitina. Hay veces tienen celulosa. Hasta ahí creo que puedo comprender. ¿Sí? La reproducción es asexual, mediante sus esporas. Listo. La reproducción sexual por fusión de gametas. No ogámica. Isogamia, anisogamia seguramente es. Entonces, esto es lo que menos hay. Lo que más hay es la reproducción asexual. ¿Algún ejemplo de esto? Syncytium endobioticum. Esto es la verrugosis en la papa. Casi que ya no existe mucho. Hasta en el altiplano se veía mucho esto. Cuando hay mucha lluvia, mucha agua que inunda a la parcela o a la chacra de la papa, entonces afecta al tallo, lo deforma el tubérculo por encima nomás. Sí. La verrugosis de la papa. Este se llama Syncytium endobioticum. Ya no veo últimamente. Parece que mucho químico le ponen, ya han alejado, pero existe esto. Ahora sí, vimos a ver esta parte de las ascomicotas, así. Pero voy a dar una pausita pequeña para que puedan arreglar algo ustedes, ¿no? Entonces, una pequeña pausa. Vamos a continuar hasta las 10:30. Vemos después qué hacemos. Quiero revisar un poco el texto de ustedes.
A ver, ¿quiénes? Bien, aquí entramos a la parte de hongos, al grupo más importante de la sistemática de hongos, o Hangi, al subreino Dicaria, división Ascomycota. Aquí está la mayor cantidad de especies que se conocen como patógenas. De las 80.000 que hemos mencionado, 64.000 están aquí. Gran cantidad. Entonces, la mayor cantidad de especies conocidas como causantes de enfermedades en plantas está en este grupo de Ascomycota, ¿no? Llevan, ya sabemos qué es IFA, ¿no? Es el filamento de células, IFA tabicadas o septadas, con perforaciones de manera que el citoplasma de una célula se comunica con otra célula, como hemos visto al principio, ¿no? Cada célula puede haber uno o varios núcleos. En algunas especies, el micelio forma masas pseudoparenquimatosas de consistencia dura, denominadas esclerosios. Eso es lo que decía. Por ejemplo, en los árboles en Sapecho hay eso, la parte húmeda. Parece unas repisitas, los hongos ahí están pegados. Cuando se quiere sacar, se sale la corteza del árbol más. Esos son esclerosios, esto. Entonces, hay hongos durísimos en este grupo, pero la mayoría de las que causan enfermedades son de estructura blanda. Las formas, esto casi no se lo va a ver mucho, pero tiene estas formas así. Esto sí, estito, se lo puede ver en líquido. Algunos hongos tienen esta forma como plato. Otros son como cántaros así, pero muy pocos, esto bien sellado tampoco. Esto, como plato, que son los tipos apotecio de los ascocarpos. Esta es la estructura reproductiva del hongo que sale. Hay grandes estos, sobre árboles crece, al revés. Es medio café el color de estos hongos. Hayan visto alguna vez de esto. Ascocarpos se llama esta parte, esta estructura. ¿Por qué? Porque aquí tienen ascos y las ascos van a producir ascosporas. Entonces, la forma, la estructura reproductiva de los ascomicetes se llama ascocarpo. Entonces, esto también es ascocarpo, Cleistotes cesado, hay, pero hay algunas veces esto como globo viene. Se le hace una perforacióncita, se lo toca, empieza a salir las esporas por ahí, como si estuviese fumando algo, como humo se esparce. De aquí igual. Pero este es el más común que se pueda ver. Y este se representa así. Mira, aquí hay una espora femenina que ha caído. Es una reproducción sexual de los acrómenes. Y estas son las hifas. Cada hilo es una hifa. El conjunto se llama micelio, ¿verdad? Todo esto maraña es micelio, pero forma como copita esto. Está como copita, sí. Pequeña es por lo general. Puede ver medio centímetro hasta unos 3, 4 centímetros de ancho esto. Hay esto. Entonces, cuando quieras reproducirse este hongo, acá esta espora femenina que hay acá, germina y otra en su proximidad, la masculina germina. Ambos al germinar como una semilla que nada tiene que ver con semillas, por cierto, entonces emiten hifas así, las hifas. Al estar las hifas se enmarañan y el femenino forma un ascogonio, una bolsa, como el ovario, así parecido, una bolsa, pero nada tiene que ver con ovario. Y el masculino forma un anteridio. Entonces se fusionan dos núcleos, el núcleo del masculino y el núcleo del femenino, van por estos hilos así, de dos en dos, en estos ascos así, en la cabeza forman. Estas son hifas estériles, estas que están al centro. Estas así. Fusión nuclear, los dos núcleos se han fusionado, funciona así, y es una cigota esto. Esta cigota se divide por meiosis en 4 células, dos provenientes, la masculina y femenina así. Y una mitosis de acá, 8 va a dar, más o menos así. No lo tengo acá. 8 va a dar de estos. Van a caer al suelo de aquí las ascosporas y vuelve otra vez a germinar en el suelo. Es una reproducción sexual. Pero también existe reproducción asexual. Ojo acá. Mediante conos.
que se llaman conidios, no esporas así redonditas, sino conitos así. Ese es para la reproducción asexual. Eso existe. Esto. Entonces, la forma típica de unas camisetas así, esto rara vez se ve, más es la forma de reproducción asexual, así. Eso. Este es sexual. La asexual es más frecuente. Y casualmente, el hongo de la levadura del pan, de la levadura de la cerveza está en este grupo, en las ascomicetes. Ciclo de vida de una ascomicete unicelular, una sola célula. Acá está la ascospora. Puede que haya dos ascosporas, esto puede seguir su camino, y esto con esto. Fíjese, hay una ascospora, se reproduce por gemación, fase asexual. O sea, es simple, de uno se parte en dos, de uno en dos así. Puede ciclar. Se produce una asexual, pero N. Pero se pueden aparear entre masculino y femenino. Pueden conjugar. Se juntan, primero se unan los protoplasmas, que se llama plasmogamia. Después se unen los núcleos acá, que se llama cariogamia. Este es cigoto huevo. Ya está fecundado estos 2N. Esta espora puede reproducirse, sí, pero muy pocas veces. Igualito que aquí, hacía de uno en dos, aquí hace de uno en dos, pero estos son 2N, diploide, y este es N, haploide. Este no tiene fecundación, este es producto de la fecundación, ¿se entiende, no? Porque esto con esto fecunda, sí, esto. Esto no es producto de la fecundación, esto sí, pero se puede reproducir en esta parte, así cuando es cigoto. Hace meiosis esto porque es 2N, cada célula se va a partir en 4. Se va a dividir 4 células, 4 esporas se libera, una está aquí, el otro está acá y los otros están ahí en el espacio, las ascosporas. Sencillito la forma de reproducción de la levadura al menos, ¿no? Aunque no estamos muy metidos en esto, excepto algunos que son industriales, la levadura de la cerveza, ay sí, les interesa esto. Bien, dentro de las ascomicotas de este grupo que es tan importante, existe el orden Tafrinales, la familia Tafrenaceae. La tafrina de formas, esto casi que no hay en Sapecho, pero en los valles de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, donde hay durazneros, le ataca el torque del duraznero así, es la hojita del durazno, se achaparra. ¿Qué es difícil ver el hongo? Se ha entrado el hongo al mesófilo. ¿Qué es el mesófilo? El mesófilo de la hoja es el límite que existe entre epidermis superior y epidermis inferior. Ese límite se llama mesófilo. Ahí adentro se mete y lo deforma. Quita el área fotosintética hasta que la hoja puede morir. Empiezas verdecito, después toma una coloración púrpura. También lo afecta al fruto. Este es muy inventado en los valles donde se produce prunus, especialmente frutos de drupa, como el duraznero, la ciruela, el damasco, estas plantas. Tafrina de formas, muy conocido esto. En los valles, reitero. Ahora de las saccharomycetes es el que hacíamos de las saccharomycetes, de la levadura, ¿no? Este de uno en dos, está dividiéndose esto, de uno en dos, este es sacado al microscopio, está dividiendo de uno en dos así. Agüita tibia hay que poner, no fría. Entonces el Saccharomyces cerevisiae, este es de producción asexual, sí. Se ve así, también está dentro de los Ascomycetes. Alternaria solani, de la familia Pleosporaceae, ¿sí? Esto. Este es el tizón temprano de la papa. Esta mañana, en la primera sesión, en la sesión temprana, habíamos indicado que había un tizón tardío de la papa que era Phytophthora infestans, que se lo conocía como hongo, Phytophthora infestans. El tizón tardío de la papa. Este es el tizón temprano. Ese tizón tardío hemos dicho que no había sido hongo, sino había sido un alga. Hasta hoy en día se mantiene todavía como si fuese hongo, pero la biología molecular ya lo ha aclarado en que es un alga. Ahora, esto sí es hongo verdadero, tizón temprano de la papa. ¿Ah? Esto es acá, así.
A la papa le ataca, es la hoja de la papa, una hoja compuesta, foliolos grandes alternados por foliolos pequeños, estas manchas así. Más oscuro que el Phytophthora infestans, que el tizón temprano, es el tizón tardío. Después de la floración le entra, quema por completo y también afecta mucho al fruto. Esto sí hay que tener mucho cuidado. Este es verdadero hongo, que da en zonas donde se produce papa y que son húmedas, sí, ¿no? Sí, alternarias, que acá se llama, alternarias solani, sí, alternarias solani. Ahora, esto de los líquenes, no voy a tocarlo. El Sartito ya sabemos que he dicho que es un líquen. Un líquen es una asociación simbiótica simplemente de concepto nomás acá. La mayor parte de los líquenes es una combinación entre algas y hongos, ¿no? Pero queremos saber qué hongos participan. A los que participan generalmente son hongos ascomicetes, ascomicota. Y de las algas, las primeras que hemos visto es algas azul verdosas sin núcleo, de las cianofisias y las clorófitas. Esos participan, pero no todos, algunos de ellos. Entonces, un líquen es la unión entre ciertas especies de alga con ciertas especies de hongo que hacen una simbiosis. O sea, viven juntos y habitan sitios tales que no pueden vivir solitos, independientes, de manera independiente. Los dos sí, solitos no. ¿Cuáles son esos lugares? Los páramos, por ejemplo. Los lugares de las cordilleras altas, en donde hay aire fresco. Aquí, al entrar a los yungas, ahí a la parte de la cordillera hacia arriba, hay mucho musgo y hay mucho líquen ahí. Entonces, en esas zonas habitan los dos, solito no. Líquenes hay cualquier cantidad, miles, decenas de miles de líquenes. Yo conocí que hay 27.000 especies de líquen, pero hay mucho más. Líquen, acá, esta definición vamos a ver, no son organismos individuales entre las plantas, más bien son simples asociaciones entre dos seres, en la que cada uno cumple una función determinada. Se trata de la unión de un hongo con un alga. El hongo, llamada dicobionte, de las ascomicetes, heterótrofo, que saben que es heterótrofo, que come de todo, ¿no? Requiere de compuestos orgánicos para su nutrirse y absorbe agua y sales minerales disueltas en ella y cierta cantidad de materia orgánica del sustrato. O sea, este es el que alimenta a toda la estructura liquénica. Absorbe agua, sales minerales, y sustrato. El alga, denominada ficobionte, merced a su clorofila en presencia de la luz solar, realiza fotosíntesis para toda la estructura liquénica. Se alimenta el hongo, se alimenta el alga, ¿no? Entonces, esa es una cooperación simbiótica. Ahí podemos ver en sapecho simbiosis. Eso siempre hemos visto. Al entrar al fondo, después de las viviendas, hay unos árboles ahí. Hay un árbol de la goma ahí adentro. Hay mutacú. Hay la palma africana por ahí. Y hay una planta que se llama palo del diablo, palo santo también le dicen. Y vive una hormiga, Pseudomyrmex triplarina se llama la hormiga. Y la planta es de la familia Polygonaceae. Entonces, nadie va a creer que es una simbiosis. La simbiosis no siempre se da entre planta y planta, entre vegetal y vegetal, sino se puede dar entre animal y la planta. ¿Qué hace la hormiga ahí adentro? Tiene huecos, ahí nomás vive. Pero si alguien toca a la planta, siente que toca, la hormiga se suicida a riesgo de no volver a su lugar, para picar, para defender a la planta. Esa es una protección que le da la planta, porque la planta es débil. Le da protección. ¿Y qué le da la planta a la hormiga? Médula, o sea, la comida que está en el centro, en la médula, de eso vive. Hace fotosíntesis, ahí almacena, de eso vive la hormiga. Es una simbiosis. Uno coopera al otro, hace su función, el otro hace su función y coopera con el otro.
Aquí los líquenes son algo parecidos. ¿Se entiende, no? Eso lo podemos ver. Palo del diablo, le dice, ¿qué le llaman? ¿Palo santo? ¿Qué le dicen a ese árbol? Sí, el palo santo. ¿Cómo le dicen? Palo Palo santo, santo. eso, eso. Palo santo. Eso. Entonces, eso es una simbiosis así. Entonces, aquí estamos tocando el caso del líquen, que es una simbiosis entre ciertas especies de alga con ciertas especies de hongo. No todos, no todos. Entonces, la simbiosis se da a todo nivel, en varios niveles, perdón. Bien, es un líquen aquí, por ejemplo. Aquí están estas copitas así. Ahí han visto sobre unas rocas así. En la parte alta se ve esto. Seco, adherido como costra, pegado bien a la roca. Y estas son una mezcla de algas, hongos, así por es la coloración. Y aquí están los ascocarpos, donde están los ascos, así. Estos son los hongos. Y ahí adentro están las hifas, así. Antoparmelia se llama esto. Esto lo deben ver, la usnea barbata, porque esto, ¿dónde está? La usnea. Al entrar a los yungas hay algunos arbustos que parecen viejos, así flameando. Ah, está plagado de esto. Usnea barbata, que es un líquen filamentoso, así. Hay mucho para hablar de líquenes, no quiero ver, simplemente vean que es un fotobionte. Fotobionte es el alga, micobionte es el hongo, sí. Nada más de esto. ¿Y cuántos tipos de líquenes hay? Bueno, esto. ¿Para qué sirven los líquenes? Así? Biológicamente es bien importante. Estos organismos demuestran una enorme ventaja para la vida simbiótica, la simbiosis. Asimismo, son los primeros vegetales en formar el humus en la tierra. O sea, los primeros vegetales que han aparecido, hayan salido del agua a la parte terrestre, se asume que son los líquenes. Ahí formaron tierrita vegetal. Con el pasar de miles de años, han empezado a formar el humus. En las cordilleras se ve una tierra negra, ese es el humus, ¿no? Sobre la roca en que habita y que ninguna otra planta podría vivir sobre la roca, sí, sobre ese sustrato. El talo lubrificante, debido a sus rugosidades, ya tiene partículas de polvo, lo cual le permite formar las primeras capas de materia orgánica. O sea, son fundadores o formadores de suelos esto, ¿no? Una vez esta capa, sobre ella puede ya desarrollarse los musgos. Después otras especies de helechos y aramíneas, etcétera. Algunas especies son importantes porque fijan nitrógeno al suelo. Forman parte del ciclo vegetativo de los ecosistemas. Pero forman parte del ciclo del nitrógeno en los ecosistemas, sí. Bueno, no hay mucho que hablar de los líquenes, simplemente entender qué es, qué función, de qué está formado, qué cumple cada uno de los componentes, etcétera, y cuál es su importancia. Algunas especies son importantes porque fijan nitrógeno, ya hemos dicho esto, ¿no? Aquí dice que donde hay ambiente contaminado no hay líquen, no existe líquen. Los líquenes habitan en esas partes altas, hay fresco, que no haya contaminación. Y si hay contaminación, desaparece el líquen. Entonces, como un indicador, ha desaparecido el líquen, entonces aquí hay contaminación. Otro grupo de hongos, es el último grupo, son los Basidiomycota. Esto. El número es menor que los Ascomycota. Tiene varias subdivisiones, Puccinio-micotina, clase Puccinio-mycetes, orden Puccinales, la familia Puccinaceae. Esta familia es importante. Tal vez no ahí tanto. Ahí es importante las ascomycetes. Estos son parásitos biótrofos. Aquí no hay casi, hay muy pocos que son los que se dedican a descomponer la materia orgánica, ¿no? Tiene micelio intercelular y austorios. ¿Qué son los austorios? Austorio es como una especie de talado que tiene, perdón, disculpas,
Tengo una tos muy persistente, por eso no estoy allá. Bueno, esta familia se conoce como la familia de las royas. Por ejemplo, hay roya en el trigo, hay roya sobre cereales en la cebada, en la avena. Esto. A ver, vamos a ver algunos ejemplos acá. Hay royas macrocíclicas. El ciclo es largo. Tienen varias fases de reproducción. A menudo requieren de 2 huéspedes para completar su ciclo. Royas demicíclicas carecen de fases de uredio. Royas micro son sencillas estas. Infecta y produce su espora. Aquí, en las macrocíclicas, presentan varios tipos de espora. Es necesario puntualizar que el desarrollo de las fases indicadas del ciclo biológico es estrechamente relacionado con las estaciones del año. A ver, con un ejemplo se va a entender bien. Acá, esta. Ya no es una mancha gelatinosa ni viscosa, como en la monilia, por ejemplo. Aquí es una pústula pulverulenta, como café molido, así. Esta es la roya. Le sale en la hoja, le afecta al grano del trigo, por lo tanto, reduce su reproducción, la formación del grano no se completa en algunos casos. Acá, por ejemplo, ese es el trigo, así. Este es el huésped primario, o sea, su primero, al que le va a atacar, al primero que le va a atacar. En estas manchitas acá, en esto, le salen estas manchitas acá. Ese se llama uredio, esto, estas grandes. Después del uredio le sale telio. O sea, ahí mismo se contamina otros chiquititos que es difícil distinguir. Otros más chiquititos sale. Ahí mismo se contamina en la hoja. Uredios, así, telios. Estos telios, terminando el ciclo vegetativo de la planta, ya cuando está a dar por fruto ya, entonces forma teliosporas como zapatitos, así. Y aquí están las esporas. Va a liberar basidiosporas. Pero esto ya cuando el ciclo biológico de la planta está terminado y ha sido afectada. ¿Y dónde va a ir este grano de pones? Ya no hay planta acá, porque esto se lo recoges, los rojos nomás queda abajo. Entonces hay que cegar esto, cosecharlo, y esas hojas nomás quedan. Entonces, ¿esto dónde va a ir? Entonces se recurre a una segunda planta, que es el berberis, hay agrasejos. Por aquí hay mucho agrasejo, en las zonas productoras de trigo igual. Lo afecta el agrasejo, forma un picnio. Y de aquí va a sacar unas picniosporas, pero ahí mismo se contamina y por abajo sale la contaminación a isosporas, así. O sea, tenemos varios tipos de esporas. Mira, urediniosporas, teliosporas, basidiosporas, picniosporas y esiosporas. 5 tipos de espora, una sola enfermedad. Al año siguiente, esta plantita, el agracejo, el berberis, es perenne, no muere, es arbusto. Entonces de aquí sale y lo contamina otra vez al año siguiente al trigo y otra vez empieza su ciclo. Entonces este es macrocíclico, así. 5 fases reproductoras a menos requieren de 2 huéspedes, ¿ve? Un huésped es el trigo, el otro el agracejo o el berberis, así. Las estantes son pequeñas, mas no hay mucho problema con esto. Entonces acá están los que hemos visto acá ratito: picniospora, exosporas, uredosporas, teliosporas, basidiosporas. Esta es la fase larga. Esto sí o sí, esto se ve en fitopatología. Esto se ve también en todo el mundo. En todo el mundo se ve. Especialmente en las zonas templadas donde se produce trigo. Por ejemplo, en América del Sur, el primer productor de trigo era Argentina, la Pampa Argentina. Famoso, nosotros compramos de Argentina trigo. Y en el hemisferio norte, Ucrania es el que más produce trigo. No se produce trigo en zonas tropicales, ahí en Sapecho no debe haber, a no ser que planten o siembren en invierno. No es productora, de zonas templadas es esto. Pero es importante, ¿por qué? Porque el trigo, el pan se consume en todo el mundo.
es uno de los productos más consumidos junto al arroz, a la papa y a la cebada. Después vamos a ver por qué de la cebada. Maíz también. Otras especies de la familia Puxionaceae, Uromeses paseoli. Paseoli quiere decir frijol, o esos porotos que hay ahí. Ataca las hojas, las vainas, muy raramente a los tallos. ¿Sí? Uromeses piscis sativa. Ahí han visto en la arvejita, no sé si siembran ahí. Las arvejitas tienen unas manchas así, media cafés, así, como el que hemos visto así. Eso. La haba también tiene esto. Uromeses fabae, Vicia fabae. También le ataca. Emelia bastatrix. Ah, esto sí conocen. La roya del café, ¿tú conocen, no? Unas manchas como ojos, creo que son así. A eso le ataca. Después, acá está otra familia, el otro era Pucciniacea. Ahora la familia Ustilaginacea, de los ustílagos. Son hongos fitopatógenos, o sea, atacan a las plantas, esto, denominadas carbones, ya no rollas, carbones. Se caracteriza por llevar esporas en reposo. A ver, vemos que son teleosporas. Ah, esto. Este es de las ustilagináceas. ¿Conocen el choclo? Claro que sí, hay choclo ahí. Y hay algunos granos que se vuelven masas de ceniza. ¿Han visto, no? Entonces, este es el Murciélago maitis, estas bolsas, que son medio agras cuando está cocinando o así, algo así, pero en algunos lugares comen esto. En México, especialmente, no sé cómo lo llaman. Comen esto, aparte se prepara. Pero es un hongo que forma los carbones, ya no las rollas. Otra de las ustilego-citamina es en la caña de azúcar. No sé si hay caña de azúcar ahí. O alguna que otra he visto experimental ahí. Pequeñitas produce. No como en otras zonas como en Santa Cruz o en Bermejo. El tallo de la caña es altota. Y las tiletiáceas, sí. No, esto casi ya no, ya ha desaparecido. La tiletia cádiz en el trigo la atacaba. Igual como carbones, sí. Y los hongos comestibles, estos son poquititos, así, en comparación a las 80,000 conocidas que hay. Esto es poco. Agaricales, por ejemplo, estas son estructuras reproductivas, ¿no? Ya se llama boletus pinícola. Aquí, pino no hay ahí, aquí sí hay. En Cotacota tenemos pinos, y cuando llueve harto sale debajo del pino. ¿Por qué? Porque el micelio, las hifas de esto, se conecta a la raíz de los pinos. Con eso vive, le da alimentación al pino. Y del pino recibe fotosintato, esto, de eso vive. Si no, no estaría abajo del pino. No sé si se come, he visto en el mercado vender esto en el mercado Rodríguez. Acá está otro, esta sí, bola de nieve, Agaricus arbensis, esto es comestible esto, ya lo cultivan esto, como una especie de invernaderos acá, en la zona sur. Agaricus pisporus, lo mismo comestible. Boletus edulis, no, dice que es comestible, igual lo venden esto, no, nunca he comido. Esta sí, el shiitake, de la familia Marasmaceae. Lentiunula edodes, su nombre vulgar es shiitake. Esta es la comida preferida de los japoneses. Shiitake es un árbol en japonés, sí. En eso vive. Ahora está esparcido en todo el mundo su cultivo de esto. Esto no, es tóxica, Amanita muscaria. Aquí se para una mosca, e inmediatamente claudica la mosca ahí. Algunas reitero que son tóxicas, no todos son comestibles. Esto sí, Lactario delicioso es comestible. Generalmente las blancas así son comestibles, estas así. Ahí no tengo dudas yo, pero en esto yo dudo, porque puede causar serios problemas así. Lactarios deliciosos, se come esto. Esto he visto en Sapecho, esto. Pleurotus eringi, esto. Pleurotus. ¿Dónde he visto ahí? ¿Dónde se va a la cueva del diablo? ¿Qué le llaman? Hay murciélagos ahí adentro. ¿Cómo se llama ese lugar? Del duende. De la Del estación duende. Cueva ¿qué le del llaman? duende. Ah, ahí. Cueva del duende. Ahí afuera te he visto, pegado esto, el Pleurotus ostreatus.
comestibles, pero no hagan la prueba, por favor, porque puedo que les cause algún problema, ¿eh? No hay que aventurarse mucho hasta hacer la prueba. Esto ahí, la cueva del duende, ahí he visto esto. Esto no, solo me de los caballeros así. Pero hay harto de estos hongos comestibles así. Hay algunos changos que llaman en la zona sur de Chile, Argentina. Íbamos por el campo y la gente comía, se alzaba, comía, se alzaba. Clavaria se llama el hongo, de este mismo grupo. Alzas y comes. Pero yo susceptible, porque ahí ves esta susceptibilidad. Entonces no me atreví a comer estas cosas. Entonces es la parte de los hongos. O sea, los hongos que se comen están dentro del grupo de las Bacillomycetes. Ahora, una cosa. Quiero que ustedes entiendan que lo que me interesa es que ustedes tengan conceptos básicos. ¿Qué es un hongo? ¿Cuántos grupos o divisiones de hongos hay? Uno. Por lo menos en Sapecho, cada uno debe identificar 5 especies de hongo. No importa si el nombre no está acá. Pueden recurrir al internet, porque aquí yo no he mencionado la Monilia roseri, esa es comicete. ¿Ah? Entonces yo voy a preguntar y voy a decir, mencione 5 especies de hongos que afectan a la agricultura en Alto Beni, ¿no? Y ustedes me van a decir a qué división pertenece ese hongo. Si es ascomicete, basidiomicete o quitridiales, etcétera, de los grupos que hemos visto. Puede haber otro, hay otras, pues al cacao no solamente le entra uno, la escoba de bruja, no sé cómo lo llaman eso, entra. En el maíz debe haber este Puccinia graminis. No. Curomeses favae, eso debe haber. Ustilagumaidis, debe haber eso en el maíz. Entonces, me mencionan eso, pero quiero el concepto básico de lo que son. La diversidad de los hongos, la forma, la estructura de los hongos. ¿Cuál es la unidad básica? La hifa. Conjunto de hifas que forman micelio. ¿Hay hongos unicelulares? Sí hay. ¿Cuál es el ejemplo? Las levaduras, así, ¿no? Y la división de los hongos por su nutrición. Hay hongos saprófitos y hay hongos parásitos. Bien. Vamos a quedar aquí. Bien. Estaba preguntando una compañera de ustedes en qué consiste la ficha. Les había dicho que en vez de herbario que se hace aquí en La Paz, 100 especies identificadas, clasificadas así, ahí tienen que hacer 50 láminas. ¿Qué son las láminas descriptivas así? Ustedes ponen, por ejemplo, al cacao. Entonces me tienen que clasificar al cacao. ¿A qué dominio pertenece? Eucaria, ¿no? Claro, porque tiene núcleos sus células. ¿A qué reino? A las plantas. Después viene a la clase de las angiospermas, viene a las dicotiledonias, después van las categorías taxonómicas de orden, Malvales, familia Malvaceae, hay que poner el género, Theobroma, nombre científico Theobroma cacao, su sigla, eso hay en cualquier lugar. Después de poner su nombre común, que es cacao. Cacao. Entonces, este nombre nosotros lo hemos adoptado como cacao. Ese viene de otro nombre, Theobroma. Teo quiere decir Dios, broma, bebida, bebida de los dioses, puesto por los aztecas. Y los guatemaltecos, los mayas, ellos han domesticado prácticamente el cacao. Y hasta el norte de Sudamérica viene
hasta la parte norte del Amazonas, la distribución del cacao. Entonces, ustedes en el cacao, me ponen, ¿cómo es la planta ahora? ¿Cómo es el hábito? ¿Es arbusto o es árbol? ¿Cómo es la hoja? ¿Es simple o es compuesta? Me dicen eso, ¿no? ¿Cómo es la flor? Si tiene 5 sépalos, 5 pétalos, y si entre los estambres existe estaminodios. Estaminodios son estambres estériles que tiene el cacao ahí, y algunos estambres fértiles tiene también. Es el que hace fecundar, bota granos de polen viable. ¿Cómo es el ovario? ¿Es súper o es ínfero? ¿Qué tipo de fruto da? ¿Y cuál es su importancia económica? ¿Me entienden esa descripción? Y una fotito chiquitito del cacao. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Inge, ¿Se ¿para cuándo es entendió el todo? trabajo? Mira, yo, como ven o sienten que estoy muy mal, a mí me ha agarrado 2 veces el COVID acá, pero me he resistido. La primera vez, la segunda vez, me ha debilitado el organismo. Entonces ha tenido efectos secundarios, ha tenido, ¿cómo se llama este aspecto que los médicos van a que uno se pone débil contra cualquier virus que circula, así. Ha dejado secuelas esto, así. Y, y yo pensaba venir, pero como me agarró, no puedo arriesgar lo mío, mi estado físico, por eso que le he pedido al director y a ustedes también hacer de esta manera las clases. Espero que se esté entendiendo en esto. Entonces, no estoy tan bien. Prácticamente me han puesto la vacuna rusa, no sé cómo se llama esta vacuna rusa, que Putin ha mandado, no sé si regalado o vendido, ¿cómo se llama? La vacuna de Rusia, Sputnik. Me han puesto 3 dosis de eso y me ha dejado Putin, prácticamente mi cuerpo débil. Entonces estoy un poco muy delicado. Y puede que hasta el martes, miércoles esté, pero no quiero arriesgar. Toda la parte teórica es posible, esto no estoy seguro tampoco. Toda la parte teórica, ya viene cosas interesantes. Es verlo por este medio. Y los últimos 7, 8 días que hay, venir yo y hacer pura prácticas ahí, ya con plantas directamente. Todo lo que se ha dicho teórico, comprobarlo ahí. Al menos ese es mi objetivo. Pero todo depende de mi estado de salud. Tenía todas las ganas, todas las ganas. He alistado mi mochila el día sábado, domingo tenía que, ¿cómo es? El lunes, que era 1 de mayo. Alisté. Casualmente, el día de mis cumpleaños, el 2 de mayo, estaba viajando y me sentí mal, porque me visitó mi nietito que tenía y era portador de esta bronquitis, neumonía, que hay harto de esto, de los niños están enfermando acá, porque hay un solazo fuerte que está repercutiendo con esta enfermedad. Entonces, me agarró. O sea, había sido cuando un niño contagia a un mayor, es más peligroso. Es más peligroso que cuando un mayor contagia a un niño. Entonces, me ha puesto prácticamente fuera de combate momentáneamente. Entonces, yo voy a venir y en esa fecha ustedes me van a presentar estas afiches o estas láminas y me van a defender ahí como práctica, porque las prácticas se defienden. Y eso vale 25 puntos. No quiero copias. Ustedes van a describir y aprender así esto. Incluso me pueden poner, si están con el cacao, qué variedades o clones hay ahí. Averiguar de esto. Entonces, no sé si se entiende hasta ahí, que en qué consiste la lámina. Primero, la clasificación taxonómica, incluido su nombre vulgar, incluido en lo posible una foto ahí. Después, describir la planta en su estado morfológico, cómo se ve, si es herbácea, o es arbusto, o es árbol, cómo es la hoja, cómo es la flor, cómo es el fruto, qué es lo que se aprovecha, son las semillas, ¿no? Hay veces le dicen, al fruto le dicen mazorca, creo ahí. Ese es un mal nombre, es un nombre vulgar. El fruto del cacao es baya, baya.
Entonces, esas cosas, por favor. A ver, ¿se entiende o no? Ingeniero, La pregunta. A ver, ¿nos va a mandar un ejemplo sobre el trabajo que queremos vamos a realizar? no, a ver, otra vez repetime. Dice que si nos va a mandar un ejemplo, Inge. ¿Una qué voy a mandar? Un ejemplo sobre los afiches. Por eso ya le estoy diciendo, había unas chicas ahí. Esta chica, Marlene Rojas, creo que está repitiendo. Ella creo que tenía uno de esas. Marlene Quispe Rojas, yo no sé si está en el grupo ahorita. Entonces parece que tenía eso. Y hay algunos que he visto en la lista que están repitiendo la materia. Esto. Y pueden tener, pero de todas maneras intentaré, no lo tengo, es que yo se los devuelvo. Solamente explicando, ellos han captado qué es lo que deben hacer y listo, tal como les estoy diciendo. Trataré de hacer un pequeño esquema y se los mando eso. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Por favor, Inge. Ya, perfecto. Entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos, estoy un poco, quiero reaccionar, a las 3 de la tarde. Salir de este embrollo de las plantas inferiores, así como algas, hongos, musgos, así esta cosita, y entrar a las plantas superiores. Eso va a ser ya más interesante en esto. Si hay alguna cuestión, por favor, me lo dicen. Parece que algunos no entran o se trancan al entrar. Yo no sé dónde está la falla. Por ejemplo, aquí, Inge, no Ivana, hay buena señal. No hay buena no hay señal, buena Inge. Nos ha votado del incluso, internet, nos ha ¿no? votado de la clase. Y- Sí. Yo creo que sí. ¿Qué utilizan? ¿Tigo o Entel, Entel? Inge. ¿Cuál Entel, es Tigo? Inge. Ah, Entel. no, no, igual es Cotel Entel. Tigo es el que tiene buena señal. Tigo, Aquí porque tiene Tigo, equipos. Inge, no entra. No hay No buena hay aún señal. señal, Tigo. Tigo. Sí. De todas maneras, esta sesión está grabada y sí está grabada. Y tratar, pero el texto está hecho bien explícito para entender el tema. A que no les diera texto, estaría preocupado. No sabían de qué guiarse. Hoy les he mandado el hongo. Leerlo con tranquilidad, no dejarlo pasar, por favor, otro día, un día antes del examen, estudiar. Es el hábito malo de muchos. Hasta yo caí en eso, estudiar un día antes. Eso era estudiante, pues, estudiante quiere decir que estudia un día antes. No, 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 aquí hay que ser estudioso, todo el tiempo estudiar, ¿no? Entonces, trataré de mandar un esquemita y sobre esa base quedamos, ¿listo? Esta tarde nos vemos a las 3:30, por favor.